En un remoto convento en las frías tierras de Maine, un oscuro secreto ha permanecido sepultado bajo capas de silencio y olvido. Entre los años 1885 y 1910, más de 150 huérfanos desaparecieron sin dejar rastro. Sus voces ahogadas por un eco que resuena en los muros de piedra caliza del convento. Las cartas encontradas en archivos perdidos revelan una red escalofriante, una trama de tráfico humano disfrazada de caridad, orquestada por la temida Madre Superiora Agnes Hawthorne. En esta historia de horror histórico, cada revelación es más inquietante que la anterior. La comunidad, en su inocencia y fe, ignoraba los comportamientos extraños que rodeaban a estos niños. Documentos recientes muestran registros de desapariciones inexplicables y prácticas perturbadoras que en nombre de la fe se llevaban a cabo. Rituales que prometían la salvación, pero que en realidad eran una cortina de humo para encubrir lo inaceptable. Frases como "cuidado de los cándidos" tomaban un tinte siniestro al desentrañar la verdad. En este primer capítulo, escuchamos el testimonio censurado de una novicia que, al intentar revelar lo que había visto, fue silenciada. Sus palabras, un susurro en la oscuridad. Las noches se llenaban de sombras y voces ahogadas. Aquellos que hablaban eran los que más sufrían. La comunidad, atrapada en su devoción, se negaba a creer que su sagrada institución podía estar involucrada en algo tan oscuro. Las autoridades locales, incluido el obispo de la diócesis, no fueron solo testigos pasivos. Correspondencia secreta expone su complicidad, mientras las donaciones destinadas a los niños desaparecían en las arcas de la Madre Superiora. La fe y la desconfianza chocaban en un delicado equilibrio, y aquellos que intentaban desenmascarar la verdad se convertían en parias en la sombra de un sistema que glorificaba el silencio. Al final de este capítulo, un descubrimiento horroroso nos deja helados. Los registros financieros revelan que la Madre Superiora no solo estaba traficando con los huérfanos, sino que los estaba utilizando en experimentos médicos bajo el pretexto de salvación espiritual. La conmoción recorre la comunidad y el eco de esos gritos olvidados resuena más fuerte que nunca, preparando el escenario para los oscuros secretos que aún están por desvelarse. Prepárense, porque lo que sigue solo puede empeorar a medida que excavar más profundo en la historia de los comerciantes Morgenstern y su macabra selección de reliquias sagradas hechas de novicios vivos. En ese inconfundible silencio que solo se siente en un convento, el eco de los gritos no escuchados parecía reverberar con mayor fuerza. Esa mañana, entre las sombras, una novicia de nombre Clara se acercó al archivo prohibido, un rincón sellado con la promesa de permanecer en el olvido. Mientras la puerta chirriaba, el corazón de Clara latía con fuerza. Sabía que estaba a punto de destapar algo crucial, algo que podría cambiarlo todo. Mientras hojeaba los documentos viejos, encontró una carta desgastada por el tiempo, que revelaba más de lo que jamás imaginó. Las pérdidas que hemos soportado no son un accidente, comenzaba. Con cada palabra, la angustia se apoderaba de ella. Se refería a un experimento. Clara sintió que el aire le faltaba. Los niños no solo desaparecían, estaban siendo utilizados en ensayos médicos. En nombre de una fe distorsionada, se les sometía a procedimientos bajo pretextos de curación. El sacrificio es el camino al paraíso, decía un pasaje. Todo esto era mucho más que estafas.
Era una explotación cruda y cruel. Clara, atónita, no podía creer lo que estaba leyendo. Imaginó las pequeñas manos temblorosas de los huérfanos, buscándole ayuda, sus ojos llenos de esperanza que nunca se cumplía. Un nudo se formó en su garganta y un sudor frío recorrió su frente. Ella siempre había creído que estaba en un lugar sagrado, pero ahora ese lugar se le hacía una prisión. En ese momento se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Clara se sobresaltó. «¡Clara! ¿Eres tú?» La voz provenía de la Madre Superiora. El pánico invadió su ser. Debía esconder esa carta. Rápidamente empujó los documentos en su lugar y salió del archivo justo. A tiempo. La tensión en el ambiente era palpable. Mientras caminaban por el pasillo, la Madre Superiora, con su mirada afilada como un cuchillo, hizo una pregunta inesperada. ¿Te resulta familiar el nombre de la docente Martel? Clara, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, recordó haber oído rumores sobre su desaparición. Nadie sabía qué había pasado con ella. La Madre Superiora seguía hablando, pero sus palabras se desvanecieron en la niebla de sus pensamientos. Clara decidió que debía actuar. Esa noche se reunió con un grupo de novicias que también murmuraban sobre las desapariciones. «No somos las únicas que sabemos», les dijo. «Hay algo horrible sucediendo aquí». Las miradas asustadas, unas llenas de miedo, otras de incredulidad, la alentaron a continuar. En voz baja, se compartieron testimonios. Una joven había visto a los niños ser llevados a habitaciones en la parte más oscura del convento, donde los gritos se ahogaban tras muros de piedra caliza. Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un grito desgarrador rompió la calma de la noche. Era un niño que había estado desaparecido, el mismo que habían estado buscando. El pánico se desató. Las novicias se agruparon, corriendo hacia la fuente del sonido. Al llegar, encontraron una puerta entreabierta, y al asomarse, algo terrible sucedía. El niño yacía en el suelo, su rostro pálido, y en sus manos un objeto curioso, un pequeño relicario. Dentro del relicario había un fragmento de piel. La verdad era más oscura de lo que habían imaginado. Clara sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Esto es solo el principio, pensó, sintiendo una urgencia desesperada por descubrir toda la red de horror. ¿Cuántos más habían sufrido en nombre de una fe retorcida? Y esa pregunta resonaba en su mente mientras el eco del niño seguía repitiéndose. Un llamado que no podían ignorar. La noche había comenzado a cubrir el convento con un manto de oscuridad, y el miedo crecía, voraz y destructivo. El niño yacía en el suelo, pálido como una sombra. Miradas de miedo y desasosiego se cruzaron entre las novicias. Clara sintió que el gemido del niño atravesaba su pecho como un puñal. En sus manos, un relicario que parecía brillar con una luz propia, discrepante con la oscuridad del convento. «¡Rápido!», ordenó Clara, acercándose al niño. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba evaluar la situación. Pero la visión la distrajo. Un rostro conocido asomaba entre las sombras. Era la Madre Superiora. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Agnes, su voz fría, como el mármol. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La tensa atmósfera era palpable, como una tormenta que amenazaba con estallar. La Madre Superiora avanzó con determinación, y Clara se inclinó hacia el niño, intentando ocultar el relicario. Sin embargo, había algo en el brillo del objeto que la atraía.
una inquietud que no podía ignorar. En ese momento, el niño abrió los ojos, y Clara vio terror reflejado en su mirada. «¡Se llevan a los niños!», sollozó él, su voz casi uno. Susurro. Su fragilidad era desgarradora. Clara sintió cómo la presión se intensificaba. «¿A dónde?», preguntó, su voz llena de desesperación. «A la cámara de los experimentos», balbuceó el niño antes de perder el conocimiento. El sudor fría brotó en la frente de Clara. Ella dirigió una mirada furtiva hacia la Madre Superiora, que estaba cada vez más cerca. Clara y las demás novicias entreabrieron la puerta trasera, preparándose para salir y buscar ayuda. Sin embargo, un sonido repentino las detuvo en seco. Un fuerte estruendo reverberó por el pasillo, seguido de pasos pesados. Eran las cifras de la seguridad del convento, el eco de sus botas resonando en la piedra caliza. «Debemos irnos», gritó Clara, pero el pánico había comenzado a instalarse. Al salir corriendo, encontraron un pasillo oscuro. Las luces parpadeaban, como si las mismas paredes temieran revelar el horror que habitaba en su interior. Se movieron rápidamente, pero al girar una esquina, se toparon con una puerta pesada y antigua. Sin pensarlo, Clara empujó la puerta. Se abrió crujiente, revelando una habitación atormentada por el polvo y el olvido. En el centro, una mesa larga, con herramientas asombrosas. Instrumentos que nunca deberían haber estado allí. «Esto es un laboratorio», murmuró una novicia, incrédula. Una mesa de autopsia desgastada, frascos de vidrio llenos de líquidos que despedían olores extraños. La sensación de inquietud llenó el aire. Sujetos en estudio, huérfanos antes de los 6 años. «Mira», exclamó una novicia, sosteniendo un papel amarillento. Clara inclinó la cabeza y leyó. Era un relato de un experimento realizado en niños, con términos técnicos sobre el uso de su sangre, de sus cuerpos, destinado a encontrar el elixir de la fe. Cada palabra era un golpe en el corazón. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. «No, esto no puede ser», dijo Clara casi en un susurro. De repente, el eco de pasos se acercaba más. Las novicias sintieron un apretón en sus pechos. Sabían que la Madre Superiora y su guardia estaban cerca. Clara tomó el relicario del niño y lo apretó en su mano. Debía actuar, debía hacer algo. Mientras se preparaban para salir, Clara tropezó con algo tras la mesa. Se agachó rápidamente y encontró un pequeño compartimiento en el suelo. Dentro, libros sellados. Protocolo de experimentación estaba escrito en la portada. Sin pensarlo, metió los libros bajo su túnica. «¡Vamos!», rugió Clara. Era ahora o nunca. Atravesaron el laboratorio, pasando por la puerta y ocultándose en el pasillo. Pero antes de llegar a la salida, un grito desgarrador resonó detrás de ellas. La Madre Superiora había llegado, su figura oscura encuadrada en la puerta. «Nadie sale de aquí», dijo, su voz gélida, llenando el espacio. Y en ese momento, el aire se volvió denso, colocando una sombra sobre el futuro. Clara sabía que, además de revelar la verdad, debían sobrevivir. El relámpago de la revelación aún ardía en sus mentes, mientras se preguntaban qué consecuencias traería lo que habían encontrado. ¿Cuántas más habían sido víctima de esta oscuridad? Las dudas crecían, pesadas como el cielo nublado que escondía el sol. El convento, que una vez consideraron un refugio, se transformaba rápidamente en su peor pesadilla.
El aire se hizo pesado, y el silencio en el pasillo se volvió ensordecedor. Clara, aún con el relicario en la mano, sintió como la presencia de la Madre Superiora la aplastaba. Las novicias a su alrededor se apretaban unas contra otras, esperando la tormenta que podía desencadenarse en cualquier instante. ¿A dónde creen que van?, preguntó Agnes, su voz cortante como un cuchillo. No tienen idea de lo que están haciendo. Su mirada fulminante rebotó entre las novicias, llenas de temor y confusión. Clara, por su parte, solo podía pensar en el niño y en lo que había escuchado. La cámara de los experimentos, susurró en su mente, una frase que la perseguía, en un intento por mantenerla calma. Miró a sus compañeras. «Debemos salir de aquí», dijo, intentando infundir valor en su voz. Pero el miedo se reflejaba en sus rostros. Fue entonces cuando escucharon un eco, un murmullo que parecía venir del fondo del pasillo. «¿Qué es eso?», preguntó una novicia, con la piel de gallina. Clara no lo sabía, pero antes de que pudiera responder, Agnes la interrumpió. «El convento tiene ojos y oídos. Ustedes no han visto nada», ordenó, su tono amenazante aún resonando. Clara sintió una oleada de rabia y desesperación. Aquella no era solo una guerra de secretos. Estaba en juego la vida de niños inocentes. Mientras la tensión crecía, cada paso resonaba en la piedra paliza. El murmullo se hizo más fuerte, un coro de voces apagadas que parecían venir de lejos. «Es como si los muros estuvieran hablando», pensó Clara. La Madre Superiora hizo un gesto brusco, ordenando guardaespaldas disfrazados que bajaran por el pasillo, listos para confrontar cualquier desafío. Ella estaba decidida a mantener el control. «Vamos a reencontrarnos con aquellos que han desaparecido. La fe debe ser probada», dijo Agnes, su mirada fija en Clara, como si estuviera leyendo sus pensamientos. En ese instante, Clara se dio cuenta del alcance de los horrores que habían ocurrido. La comunidad no solo necesitaba creer, necesitaba mantenerse en la ignorancia. «¿Y si no hay nada que encontrar?», Clara contraatacó, su voz llena de desafío. Pero la respuesta de Agnes fue un movimiento brusco de su mano, indicando que no había tiempo para más. Era ahora o nunca. Con el corazón latiendo en su pecho, Clara presionó el relicario en su mano, el deseo de descubrir la verdad superando su miedo. Y justo cuando pensaban que la confrontación estallaría en una tormenta de gritos, un grito desgarrador resonó desde el final del pasillo. No era solo un niño, era la voz de alguien conocido. «Clara, ayúdame», resonó, un eco que heló la sangre de todos los presentes. «Es el niño», gritó una novicia. Sin pensar, Clara tomó la delantera y corrió hacia la fuente del sonido, seguida de cerca por las demás. El pasillo oscuro parecía alargarse, pero cada paso estaba lleno de determinación. Al llegar a la puerta raíz, empujaron con fuerza y se encontraron en una habitación distinta, más amplia, con faroles apagados y sombras danzantes en las paredes. Lo que vieron las dejó heladas. En el centro de la sala había un altar improvisado, rodeado por documentos y frascos que contenían terribles evidencias. Allí, atados con vínculos, había varios niños, sus ojos llenos de miedo y desesperación. Clara se sintió desvanecer. Eran los huérfanos que habían desaparecido, llevados al lugar donde la oscuridad se hacía carne. De repente, un rostro familiar asomó entre las sombras. «¡Hermana Martel!», exclamó Clara.
La anciana docente, que se creía perdida, estaba allí, atrapada. Sus ojos reflejaban el sufrimiento de aquellos que habían caído en las garras de la Madre Superiora. Ellos están todos aquí, Clara. Sollozó Martel. Esto es un laboratorio de experimentación. No solo tratan a los niños como sujetos. Buscan algo que nadie debe encontrar. El pánico se apoderó del grupo. Se dieron cuenta de que la historia no solo era sobre el tráfico de huérfanos. Era algo mucho más siniestro. Cuanto más profundizaban, más conexiones surgían entre su convento y prácticas escalofriantes, que traían ecos de algo mucho más grande que su pequeño mundo. Clara miró a las novicias, cada una con miedo lacerante en sus ojos. ¿Qué hacemos ahora?, murmuró una de ellas con temor. Respuesta se evaporaba en el aire pesado. El sonido de pasos resonó de nuevo. Esta vez no había vuelta atrás. La revelación de lo que realmente estaba ocurriendo en el convento las había atrapado en un hilo de horror. Si la Madre Superiora estaba detrás de todo esto, ¿qué haría cuando descubriera la verdad de que habían entrado en su secreto más oscuro? El juego apenas comenzaba. El eco del grito aún resonaba en el aire. Un recordatorio de la pesadilla que Clara y las novicias habían descubierto. Pero la urgencia de salvar a los niños retenidos donde la oscuridad reinaba era inminente. Con el corazón golpeando en su pecho, Clara tomó la delantera y, sin mirar hacia atrás, apretó el relicario entre sus manos. No podían permitir que la Madre Superiora los detuviera ahora. Al avanzar a través de la habitación, el zumbido de voces apagadas se intensificó, como un coro desgarrado. Clara sintió que las paredes del convento se cerraban, como si el mismo edificio fuera un monstruo esperando devorar a los que osaban desafiar su silencio sagrado. Al girar hacia la sala de los experimentos, lo que vieron las quedó paralizadas. Al lado del altar, un gran muro de piedra caliza ocultaba un pasadizo oscuro. «¿Qué hay ahí?», murmuró una novicia. Clara sabía que tenían que averiguarlo. Mientras se acercaban y empujaban la pesada puerta de madera, la habitación resonó con un crujido que parecía advertirles. Adentro encontraron una oscura colección de antiguos libros de registro. El aire estaba impregnado de un olor a humedad, y el suave brillo de las velas iluminaba fragmentos dispersos de papelería, algunos de ellos con manchas ominosas. «¡Miren esto!», exclamó otra novicia, señalando un libro más grande que los demás. Clara se acercó rápidamente y vio la tapa desgastada, llena de inscripciones en latín. En su interior encontró cartas y notas, algunas con el encabezado «Diócesis de Saint Augustine». Un frío recorrió su espalda al descifrar cada palabra. Estos registros hablan sobre el protocolo de purificación, un método para limpiar los problemas de los niños, leyó en voz alta. Un escalofrío de horror la recorrió. Cada práctica descrita era más perturbadora que la anterior. Se mencionaban procedimientos en los que se sometía a los niños a sesiones de liberación espiritual, que incluían privación de sueño y aislamiento. Cuando Clara leyó la frase «sacrificios necesarios para la redención», sintió que las fuerzas la abandonaban. «Esto no era ayuda, era tortura. Esto es más que una locura», dijo una novicia con voz temblorosa. «Es condenar a los inocentes». Clara levantó la vista del libro. Sabía que tenían que hacer algo. De repente, el sonido de pasos pesados se acercó rápidamente. Clara agarró el libro y otras cartas, sin saber si podrían llevar a cabo sus planes. Como alma en pena, la Madre Superiora apareció. Su sombra se proyectaba ominosamente en la abertura. «¿Qué hacen aquí, hermanitas?», preguntó.
su voz suave, pero con un filo de peligro. No sabemos qué planean, pero tenemos que detenerlo, contestó Clara, tratando de mantener la voz firme, a pesar del miedo que la ataba. La Madre Superiora sonrió, una expresión helada que heló la sangre de Clara. Chiquitas, no entienden el sacrificio que hacemos en nombre de la fe, dijo Agnes, con desdén. Clara sintió que todo el aire escapaba de la habitación, mientras la Madre Superiora continuaba. El dolor es el camino a la salvación. Esa frase la persiguió como un eco. Pero la situación se tornó caótica de repente. Un niño que había estado agazapado en un rincón gritó: ¡Ayuda! ¡No los dejen aquí! Su voz era un lamento desgarrador. Era el pequeño que habían encontrado antes. Antes de que las novicias pudieran acercarse, la Madre Superiora se abalanzó sobre él con una rapidez inesperada. ¡Silencio! Nadie debe saber esto, rugió ella. Su rostro se oscureció. En un movimiento ágil, levantó su manto y mostró un frasco que contenía un líquido amarillo. Clara tuvo el tiempo justo para pensar que eso no podía ser bueno. Momento de valentía o desesperación. Las novicias abrazaron la determinación. «No, no podemos permitirlo», gritó Clara. Sin embargo, el caos estalló cuando el niño se desmayó y el frasco cayó, emitiendo un grito metálico al romperse contra el suelo. La explosión que siguió llenó la habitación de caos. Deslumbrantes chispas volaron en todas direcciones, dejando a las novicias aturdidas por la luz y el sonido. Clara apenas podía ver, pero cuando el polvo se asentó, se dio cuenta de que la pared detrás de la Madre Superiora se había abierto, revelando un túnel oscuro que parecía extenderse hacia la penumbra eterna. «No, no, no», gritó Agnes. Pero era demasiado tarde. Con el túnel expuesto, la verdad que había estado oculta durante años estaba al borde de ser revelada. Clara y las novicias sintieron una mezcla de terror y exhilaración. «¿Qué hay ahí? ¿Qué han ocultado?», pensó Clara, mientras la oscuridad se extendía ante ellas. Una invitación a la caída más profunda en el horror. Debemos irnos y saber lo que está en ese túnel, pensó, aunque sabía que cada respuesta podría costarles la vida. El tiempo se acababa. ¿Qué más revelaría esta oscura red de secretos? La noche aún no había terminado, y el convento guardaba más que solo ecos de gritos olvidados. Las sombras estaban extendiendo sus alas, y Clara comprendió que la verdad estaba más allá de su alcance, envuelta en la oscuridad. El miedo aumentaba, y el peso de la revelación las empujaba a seguir adelante. La Madre Superiora Agnes permanecía en la entrada del túnel oscuro, su figura recortada por la tenue luz de las velas. Clara sintió que el aire se volvía pesado, como si las paredes mismas del convento se sentaran sobre su pecho. «No podemos quedarnos aquí», murmuró, mirando a las novicias con ojos desbordantes de determinación y miedo. Con manos temblorosas, empujó a sus compañeras hacia el túnel. A medida que entraban, una brisa fría las envolvió, y un eco de susurros pareció danzar a su alrededor. Cada paso era una mezcla de terror anticipado y una urgencia desesperada. Al fondo del túnel, Clara vislumbró una mesa cubierta con documentos. Se acercó, su corazón latiendo desbocado, mientras las demás exploraban el oscuro espacio. Lo que allí encontró heló su sangre. Un libro enorme, desgastado, titulado Los Cuerpos de la Redención. La incertidumbre se apoderó de ella al abrirlo. Cada página contaba una historia que convertía su horror en pesadilla. Las prácticas que se describían eran difíciles de creer.
Momentos de tortura psicológica bajo el velo de la salvación. Los niños son fuentes de pureza que deben ser sacrificadas en el nombre de la fe, decía una línea desgarradora. Documentos de ensayo clínico, sus nombres, sus edades, y al lado las notas de la Madre Superiora, firmadas con su puño y letra, documentando cada procedimiento. Clara sintió que el aire se le escapaba. Esto es una locura. Apenas podía murmurarlo. Una novicia junto a ella, con los ojos llenos de lágrimas, alzó la vista. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó, su voz temblando. Era evidente que lo que habían descubierto era mucho más que una conspiración del convento. Era un monstruo indomable, alimentado por la codicia y el poder. Mientras las novicias hojeaban los documentos, la oscuridad pareció estrecharse a su alrededor. La voz de Agnes resonó en el fondo del túnel. Alguien más estaba en el pasillo. No estaban solas. «Alguien viene», gritó una de ellas. El pánico en su tono sirvió como catalizador. Clara, aún con el libro en sus manos, se dio la vuelta para correr, pero fue demasiado tarde. De golpe, el grupo quedó rodeado. Un par de guardias del convento con miradas amenazantes se acercaron rápidamente. «Las hemos encontrado», dijo uno, con la voz grave. «Ustedes han cruzado una línea que no deberían haber cruzado». La sensación de presión aumentaba, como si la oscuridad se apretara aún más a su alrededor. Pero antes de que los guardias pudieran acercarse, otro grito seguía resonando en su mente. «Clara, espera», era la voz del niño que habían rescatado antes. En aquel caos, incluso él había logrado salir. «Voy a mostrarles el camino», exclamó, lágrimas de determinación corriendo por su rostro. Antes de que cualquier reacción pudiera ocurrir, se lanzó al frente. El niño se adentró en el túnel, desafiando a las sombras, guiando a Clara y las novicias. Agnes y sus hombres se abalanzaron tras ellos. Pero el túnel parecía llevarlos a un rincón más profundo, como si las paredes también quisieran ocultar la verdad. Cada paso resonaba con fuerza, como un canto de guerra. A medida que se adentraban, el espacio se transformó. Un salón amplio se reveló ante ellos, lleno de velas parpadeantes. Las paredes estaban adornadas con imágenes perturbadoras que retrataban rituales oscuros. La respiración de Clara se cortó. Sabía que no solo habían encontrado un laboratorio de horror. Había un altar en el centro, cubierto con objetos que debían haber permanecido en las sombras para siempre. Los gritos se apagaron cuando Clara se dio cuenta de lo que estaba en el altar. Un antiguo compendio de los secretos del convento. «No puede ser», susurró, retrocediendo incontrolablemente. Había nombres que la llenaban de náuseas, figuras de la comunidad, miembros de la parroquia, incluso el obispo. Aquel no era solamente un horror local. Era una red tejida, una conspiración que se extendía hacia la cima de la jerarquía religiosa. Y cuando esas verdades vagas comenzaron a caer, de repente el piso tembló bajo sus pies. Un viejo mecanismo se activó, haciendo que una pared comenzara a cerrarse. Clara, aún rígida por el shock, gritó: «¡Corran!». Se lanzaron hacia adelante, pero con cada paso sentían que las sombras del convento tenían vida propia. Los guardias estaban cada vez más cerca, y el túnel se cerraba tras ellas. Clara sintió un hilo de terror recorrerla, cuando se dio cuenta de que el lugar que había sido su refugio se convertía rápidamente en su prisión.
La Madre Superiora estaba, aún detrás de ellas, su risa gélida resonando mientras las alcanzaba. Y en ese momento, Clara se dio cuenta de que, aunque habían encontrado solo una parte de la verdad, había algo aún más terrible que los documentos. Allí, en el altar, había algo más. Una serie de pequeños relicarios, cada uno con una etiqueta que decía «Antes de la conversión». El descubrimiento la dejó helada. ¿Qué más había en la oscuridad? ¿Cuántos más niños, cuántas más vidas estaban conectados a este horror? El terror se apoderó de ella, y cuando sintió que el túnel comenzaba a desmoronarse, comprendió que esta lucha apenas había comenzado. Ahora más que nunca, debían revelar lo que el convento realmente representaba, porque lo que habían encontrado no solo era un secreto, era una condena. El silencio que llenaba el pasillo del convento se sentía como un ladrón que robaba el aliento. Clara y las novicias estaban frente al túnel oscuro, donde la luz de sus corazones aún brillaba con la esperanza de rescatar a los inocentes que habían quedado atrapados. El eco de sus pasos resonaba en el aire espeso, saturado de secretos oscuros que podían aplastar cualquier promesa de salvación. ¿Por dónde seguimos?, preguntó una novicia, su voz temblando entre la incertidumbre y la determinación. Pero Clara solo podía mirar hacia adelante, sintiendo que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. La Madre Superiora no cesaría en su búsqueda. Ella era el verdadero horror detrás de los muros del convento. Al entrar más en el túnel, encontraron un viejo escritorio cubierto de papeles amarillentos, más allá de una puerta secreta. Clara no pudo contener su impulso. Comenzó a hojear los documentos esparcidos, la ansiedad apretando su pecho. Detalles de experimentos que hacían escalofríos danzaron delante de sus ojos. Frases como sacrificio por nuestra fe y la purificación a través del dolor se repetían, formando un mantra escalofriante. Cada palabra los ataba más a la locura que habían estado intentando evadir. Las novicias compartieron miradas de horror. Sabían que lo que estaban viendo no era solo la verdad, era un testimonio del mal. Clara, al leer sobre cómo los niños habían sido utilizados en procedimientos extraños y peligrosos, sintió un nudo en el estómago. Esto no debe seguir así. No podemos quedarnos de brazos cruzados, exclamó, decidida a luchar por los que no podían pelear por sí mismos. Con el corazón palpitante, comenzaron a recopilar los documentos, pero antes de que pudieran hacer un plan, el sonido de pasos retumbó por el pasillo detrás de ellas. Era la Madre Superiora, sus pasos resonando como un eco de advertencia. «No pueden escapar, hermanitas», dijo con una voz que era un susurro seductor y amenazante al mismo tiempo. «¿Qué se atreven a buscar en la oscuridad?». Su figura se alzaba entre las sombras, lanzando un manto de miedo sobre el grupo. Clara sintió que la compasión y el pánico se entrelazaban en su pecho. Tenían que hacer algo, y rápido. Igual que un relámpago, Clara tomó la delantera. «¡Corran hacia la salida!», gritó mientras se lanzaban hacia el túnel oscuro. La urgencia llenó la atmósfera. Cada paso resonaba como un grito en la noche. La luz de las velas temblaba tras ellas, como si los propios muros suplicaran que permanecieran en su silencio. Pero antes de que pudieran alcanzar la salida, una puerta se cerró de golpe, atrapándolas en la oscuridad. Los murmullos de otros niños ecoaban en el aire, y los ojos de Clara brillaron con determinación.
No nos rendiremos, dijo, su voz resonando con un fervor que podía desafiar a cualquier tormenta. De repente, una de las novicias encontró un libro más en el suelo, desgastado y cubierto de polvo. «Clara, mira esto», llamó. Al abrirlo, las palabras escritas llevaban el mismo sello que los registros que habían leído antes. Protocolos de transfusiones, experimentaciones con niños huérfanos para reforzar la fe a través del sufrimiento. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus manos temblaban, dándose cuenta de que esto era solo la superficie del infierno que habían descubierto. Justo en ese momento, los gritos de los niños resonaron más fuerte en el túnel. Clara sintió que la cólera crecía dentro de ella. «Hemos encontrado las pruebas que necesitamos. Debemos salir y reunir a la comunidad. Esta locura debe terminar», insistió con vehemencia. Los pasos resonaron más cerca, pero Clara estaba decidida. «Vamos, no hay tiempo que perder», gritó, empujando hacia adelante. Mientras corrían, el sonido de la puerta, al lado de la Madre Superiora, resonó como un tambor, y por un momento todo pareció detenerse. Cuando abrieron la puerta, el aire fresco de la noche les golpeó, y el brillo de la luna les devolvió la esperanza. Pero aún quedaba un paso por dar. Clara miró a sus compañeras y dio un paso hacia la verdad que se avecinaba. «No nos detendremos hasta que todos sepan lo que realmente sucede en este convento». Mientras corrían hacia el pueblo, sintieron que cada latido de sus corazones eran gritos de denuncia. La comunidad deberá despertarse. Ellos merecen conocer el horror que ha estado oculto por tanto tiempo. Ahora, tú que has llegado hasta aquí, no dejes que se repita. La historia de Clara y las novicias es una llamada a la acción. No permanezcas en silencio. Tu voz puede ser la que despierte a otros. No permitas que el miedo muera en el silencio. Levanta la voz y que la luz exponga la oscuridad. Actúa ahora.